Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Seguimos con esta serie de videos en la cual vamos a desarrollar el juego de Chrome cuando te quedas sin internet, el del dinosaurio, en JavaScript completamente desde cero. Y en este episodio tampoco voy a hacer mucha introducción, voy a empezar a hablar de una vez de lo que quiero. Porque quería empezar hablando de un tema que se me pasó en el video anterior un poco por falta de tiempo, y es con respecto al canvas, ese elemento HTML sobre el cual nosotros dibujamos. Una cosa que se me pasó a explicar, pero que si eres un poquito avispado seguramente te diste cuenta, es que las coordenadas en este canvas no funcionan de una forma tradicional o intuitiva a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando vemos matemáticas y digamos nos enseñan un poco el plano cartesiano, porque estamos acostumbrados a representar este plano cartesiano con una especie de cruz donde el punto inicial en donde empieza todo está un poco en el centro de la hoja, el cuadro, donde sea que queramos representar ese plano. Pero en el caso del canvas, ese centro del plano cartesiano se encuentra en la esquina superior izquierda del elemento. Es por eso por lo que en el capítulo anterior, cuando ubiqué el rectángulo en ese punto 0, 0, este apareció en la esquina superior izquierda del elemento de la pantalla. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos a pasar al código. Entonces, aquí podemos ver cómo dejamos el código en el capítulo anterior. Aquí tenemos exactamente lo mismo, capturamos las teclas que han sido presionadas, ejecutamos un poco la actualización del juego, luego lo dibujamos y estas dos partes se van ejecutando una y otra vez de forma infinita hasta que nuestro juego termine. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser simplemente para añadir un poquito de estilo a lo que estamos haciendo, añadir este archivo index.css con esto que ya yo tengo por aquí a la mano. Vamos a copiarlo y pegarlo, vamos a guardarlo y vamos a importarlo aquí en nuestro index. Bueno, ya creo que es así, mejor dicho. Index.css. Vamos a importar esto aquí y vamos a hacer un npm run start. npm run start para empezar nuestro juego. Ok, aquí está, no se nota mucho, pero en esta ocasión el canvas ya está centrado en la pantalla. Esto es simplemente como objetivo estético para que se vea un poquito mejor, por lo menos en mi opinión. Lo que queremos hacer en este video entonces es agregar ciertas físicas al mismo. Cuando digo físicas me refiero a simular un poco lo que es la gravedad, saltar, moverse un poco por el escenario, etc. Pero antes de comenzar con ello, creo que deberíamos actualizar o acomodar un poquito más nuestro código, porque si recuerdas del capítulo anterior, nosotros manejamos todo el estado de nuestro rectángulo, a.k.a. el dinosaurio, en esta clase juego, cuando no creo que un juego deba ocuparse de la posición en X, en Y, del alto y del ancho de un dinosaurio que en el juego, y ya que vamos a tener pues muchas más entidades o más cosas en pantalla como pájaros o cactus o el piso, pues no creo que sea conveniente mantener cada una de las X y las Y de todos esos elementos en esta única clase. Así que voy a encapsular o voy a, digamos, separar un poco la responsabilidad de cada uno de estos elementos en su propia clase. Y ya que por ahora simplemente tenemos nuestro rectángulo o dinosaurio, voy a crear una carpeta o un archivo aparte. Para ello voy a crear aquí mi carpeta dinosaurio, que va a tener archivo de tipo dinosaurio, que no va a ser más que una clase a la que vamos a un poco importar esa funcionalidad que ya teníamos en el game y que luego vamos a integrar para que funcione todo de la misma manera. Entonces vamos a copiar todas estas propiedades que tenemos aquí. El dinosaurio se va a inicializar exactamente de la misma forma. Así que vamos a cambiar un poco estas propiedades que tenemos aquí por unas que ya yo tengo un poco mejor, digamos, especificadas o cuadradas por algo que ya vamos a ver más adelante. Este va a ser el tamaño de nuestro dinosaurio. E igualmente voy a copiar aquí el método update y lo voy a pegar aquí en el dinosaurio. Tendríamos que hacer un par de cambios para que esto funcione. Primero vamos a exportar nuestro dinosaurio. Vamos a importar la clase game para poder retornarla. Ya va, esto es shared game, ok. Game, aquí ya está retornando un juego nuevo. Vamos a cambiar un poco nuestra clase game, porque en lugar de recibir posiciones en X y Y, va a recibir simplemente un nuevo objeto de tipo dinosaurio. Vamos a poner aquí que esto va a ser un dinosaurio. Vamos a importarlo desde aquí arriba. Import from modules dinosaur. Y vamos a importar, como no puede ser de otra forma, dinosaur. Y aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a borrar el resto de cosas que no nos interesan ahora mismo. Entonces voy a borrar todo esto. Ok. Y aquí en el método update simplemente vamos a pedirle a nuestro dinosaurio que nos entregue el próximo
estado del juego. Entonces aquí vamos a poner dt keys y vamos a retornar game. Vamos a borrar todo esto que ya no lo necesitamos. Y este sería un approach un poquito más interesante, porque digamos que la clase juego simplemente va a mantener una referencia a cada uno de los diferentes elementos que está en pantalla. La clase juego se va a encargar de actualizar cada uno de esos elementos, pero ya las propiedades específicas de cada objeto pues van a ser responsabilidad del objeto en sí y no de toda la clase juego. Aún quedan un par de cosas por hacer, y es que esto nos está presentando un problema, porque ya que cambiamos el constructor de nuestra clase game, pues tenemos que actualizarlo en todos los sitios en los que llamamos a ese constructor. Entonces aquí vamos a pasarle las posiciones actualizadas de x y y del dinosaurio. Ok, y aquí lo mismo vamos a hacer en el index. Vamos a hacer new dinosaur. Y vamos a importarlo por aquí también, ¿verdad? Modules, dinosaur. Y vamos a ir para acá y vamos a hacer dinosaur. Listo. Y ahora la única otra cosa que nos quedaría pendiente es asignar una última responsabilidad a la clase dinosaurio, y que no va a ser diferente de las otras entidades que queremos en el futuro. Y es que esta entidad también va a tener la responsabilidad de dibujarse a sí mismo a través de este método draw, que van a tener la mayoría, como ya digo, de entidades que vayamos a crear, que va a recibir este argumento de tipo context, que si no recuerdas mal aquí de la clase display es un canvas rendering context 2D, y es lo que nos permite dibujar en el canvas. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser pasar esto que está por aquí, que utilizamos para dibujar al dinosaurio, o al rectángulo mejor dicho, y lo vamos a pasar para acá, quitando los dis, porque en este caso lo recibimos como un parámetro, y cambiando los game por el dis. Aquí ya tendríamos, digamos que el método en el que se dibuja nuestro rectángulo, y lo que vamos a hacer es desde esta clase display, que antes dibujaba ese rectángulo, es que ya que tenemos a la clase game disponible, vamos a llamar a game.dinosaur.draw y le vamos a pasar ese dis.ctx que estaba disponible en la clase display. De esta forma, si nosotros guardamos y regresamos a nuestro juego, vamos a ver pues lo mismo que teníamos antes. Obviamente el cuadrado está ahora un poquito de un tamaño diferente, pero funciona de la misma manera, solo que ahora está un poquito mejor organizado en carpetas, en diferentes clases. Y es una organización que vamos a seguir llevando en el futuro cuando creemos más entidades. Y ahora vamos a empezar a desarrollar y agregar ciertas físicas a nuestro videojuego. Y en este caso vamos a empezar por la gravedad, así que muy atento, porque esto es un poquito extraño, por lo menos creo que de entender de primera si no lo has hecho antes. Ahora, si recuerdas del episodio anterior, nosotros habíamos definido esta propiedad speed, que definía un poco la velocidad a la que se iba a mover el objeto cada vez que nosotros presionamos una tecla. ¿Qué sucede con esta velocidad? Que bueno, como su nombre lo indica, velocidad, pues esta es constante. Y cuando nosotros movíamos el personaje un poco alrededor de la pantalla, lo que sucede es que este se mueve siempre a una velocidad lineal, que no presenta ningún tipo de cambio en el tiempo. Cuando la gravedad suele ser, pues, en lugar de una velocidad, una aceleración. Es por esto que vamos a estar haciendo algunos cambios aquí para poder simularla. Entonces, un poco por definición, lo que queremos es que esta velocidad vaya aumentando debido a la aceleración que provoca la gravedad. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es un poco definir, además de estas propiedades aquí, también vamos a definir una velocidad en y, que es la velocidad que va a tener el objeto en el eje y en ese momento. Igualmente lo vamos a definir aquí en el constructor para poder crear nuevos objetos con esta propiedad. Vamos a hacer que sea number, y lo mismo que todo lo que ya hemos hecho aquí. Vamos a hacer jspeed. Ok, y vamos a hacer lo mismo con esto que tenemos aquí, this.jspeed. ¿Qué sucede? Que ahora esto que tenemos aquí ya no lo vamos a necesitar, así que lo voy a borrar. Entonces lo que yo quiero en este caso es que la velocidad en y aumente con el paso del tiempo, para que así el objeto pueda ir cayendo de una forma que parezca natural. Y para hacer esto, lo que voy a hacer es sumar a jspeed el tiempo que ha pasado entre la generación de un frame y otro, multiplicado
cierta cantidad que digamos va a simular la gravedad. Normalmente la gravedad son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero en este caso lo vamos a representar un poco con este 2200 que está aquí. Este sería como que el valor de nuestra gravedad. Es más, ya que tenemos esta carpeta shared aquí, voy a crear un archivo constants como para constantes, ¿no? Y voy a exportar aquí const gravity para que un poco simule la gravedad. Vamos a ponerlo 2200. Este es un valor que no es que por regla se tenga que usar ese valor de 2200, simplemente yo fui probando con diferentes valores y este fue el que me pareció que tenía un movimiento más natural o más parecido a lo que era el juego del dinosaurio. Entonces vamos a agregar aquí gravity y vamos a ponerlo aquí. Esto sería como una simulación de aumento de velocidad por gravedad, ¿no? Entonces vamos a venir ahora a nuestro objeto. Bueno, vamos a acomodar todos los errores que tenemos porque por el argumento que agregamos allí vamos a poner que la velocidad inicial es 0, es decir, que nuestro objeto va a iniciar con un movimiento o con una velocidad en y de 0, va a estar inicialmente quieto y a medida que pase el tiempo va a ir aumentando su velocidad en y. Y vamos a ver cómo se muestra esto en... A ver, ok, nos está mostrando. Se me había olvidado que así como aumento la velocidad de y, la posición en y también debe cambiar para reflejar ese cambio en la velocidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser a y sumarle la multiplicación del tiempo que ha pasado por la velocidad que tiene el objeto en ese momento. Ahora, si yo me voy a mi navegador, debería... Bueno, ahora no va a mostrar nada, pero si yo reinicio aquí, se ve como el objeto cae de una forma que parece más o menos real. Igualmente tú aquí puedes jugar con esta cantidad de la gravedad y ponerle, por ejemplo, 200 y vas a ver cómo cae de una forma un poquito más lenta. Y incluso si le pongo 100, ve como al principio digamos que el momento en el que inicia el movimiento no tiene la misma velocidad que el momento en el que ya un poco cae por su propio peso y sale del canvas. Ok, simulamos la gravedad, perfecto, muy bonito todo, pero como puedes ver, nuestro objeto se está yendo de la pantalla cuando nosotros dejamos que pase cierto tiempo y ya no podemos un poco localizarlo ni verlo en pantalla. Lo que voy a hacer va a ser volver esto a su estado original de 2200. Voy a agregar otras constantes aquí que van a ser un poco el tamaño del canvas, canvas width, creo que eran 800, y canvas height, ¿verdad? Que eran 480. Creo que eran 840, si no me equivoco, 840. Voy a venir al display, voy a importar from constants game width o canvas, si era canvas width y canvas height. Ok, voy a ponerlo aquí para que esté un poquito más a través de constantes y no de valores literales. Canvas height. Ok. Entonces, si lo que yo quiero es que este objeto a medida que caiga no pase de la parte inferior del canvas, lo que voy a hacer va a ser definir en el estado del dinosaurio que cuando ese objeto se encuentre en la parte inferior del canvas, pues ya deje de tomar en cuenta esta propiedad de la gravedad. Entonces, lo que voy a hacer va a ser nuevamente importar aquí canvas height y voy a poner un condicional aquí que cuando la posición en y de mi objeto más, esto es muy importante, el height del objeto es mayor o igual a canvas height, entonces lo que voy a hacer va a ser setear la velocidad en y a 0, es decir, no me muevas más el objeto en y porque ya está en el máximo punto en el que podría estar, ¿no? Ya está lo más abajo posible. Y debido a que esto sería 0, pues la multiplicación entre esto sería 0 y cuando se le multiplique esto sería 0 y bueno, no habría ningún cambio en y. Entonces, si yo guardo esto y me regreso para acá, ya vemos como aquí el objeto no termina, o sea, o no, digamos que sobresale del canvas, sino que él se mantiene en esa posición. Vamos a reiniciar aquí para que podamos ver un poco el movimiento. Y hay un pequeño problema, como te puedes dar cuenta, porque parece que cuando cae,
digamos que queda como atravesado allí entre lo que sería el piso y bueno, y aquí digamos la superficie del canvas, que es una cosa que ya vamos a arreglar. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros constantemente estamos agregando un poco de altura a Y, y cuando llega finalmente a entrar en esta condición, Y es lo suficientemente grande como para que digamos que el valor sobresalga del canvas. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso va a ser setear a Y a canvas height menos Y más this.height. De esa forma, nuestro objeto va a quedar exactamente en el piso o en la parte inferior de nuestro canvas y no va a haber ese problema que tenemos antes. Entonces vamos a regresar para acá. Ok, me equivoqué. Canvas height menos... Creo que sería simplemente menos Y. ¿No? No. Menos this.height. Perdón. Ahí está. Si ves que hace como un pequeño glitch que como que llega hasta abajo pero se devuelve. Bueno, ese es un pequeño efecto que deberíamos saber arreglar. Y lo vamos a arreglar acomodando un par de condiciones, ya que queremos que la gravedad solo se aplique cuando el rectángulo en este caso, digamos que esté en el aire. Y ese caso se podría representar aquí como cuando Y más height, más this.height, es menor que canvas height. ¿Okay? Y cuando esto sucede es que nosotros vamos a aplicar esa modificación a la velocidad. Y finalmente tendríamos que modificar esta condición no para, digamos, evaluarla con respecto al valor de Y actual, sino evaluarla con respecto al valor que va a tener una vez se le aumente la velocidad. Entonces esto se representaría un poco de esta forma, en la que sería Y más dt por JSpeed. Básicamente es lo mismo que tenemos aquí abajo, simplemente queremos saber cuál va a ser el valor futuro de Y para ver si está sobresaliendo del canvas, y si ese es el caso, pues ya digamos que acomodamos un poco su posición y la velocidad que va a tener en ese momento. Entonces, si yo guardo esto y me regreso a mi navegador, cuando yo deje caer este rectángulo ya debería caer sobre la parte inferior del canvas de una forma un poquito más realista. Y ahí está. Y finalmente vamos a agregar de forma un poquito rápida el código necesario para que nuestro rectángulo pueda saltar. Y digo rápida porque creo que ya el video se está haciendo demasiado largo. Y lo que vamos a hacer es simplemente añadir una condición en la cual si la posición en Y de nuestro rectángulo es igual al canvas, es decir, que si digamos el objeto, el rectángulo, está en el piso o en el borde inferior del canvas y está siendo presionada la tecla key up, arrow up, la flecha de arriba, pues lo que vamos a hacer va a ser aumentar la velocidad en Y, o mejor dicho, disminuir por menos 900. Bueno, creo que se puede hacer tanto de esta forma como de esta mejor, para que tenga un poquito más de sentido. Recuerda que si queremos que el objeto suba, lo que tenemos que hacer es restar a la posición de Y, y de esta forma, si ya yo me vengo para mi navegador nuevamente con los cambios realizados, cuando yo presiono la tecla de arriba, ahí se va a poder ver cómo salta nuestro personaje. Si lo dejo presionado, vemos como cada vez que llega al piso, pues él ejecuta un salto. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos hasta el día de hoy. Ya vimos un poco cómo separar la responsabilidad de administrar el estado de nuestro objeto en una clase aparte, en esa clase de dinosaurio, que allí agregaremos muchas más cosas en el futuro para otras cosas que queramos hacer, para simular otras cosas que tiene ese juego que estamos tratando de copiar o de simular. Y bueno, también vimos cómo ejecutar o desarrollar o agregar a nuestro juego la propiedad de la gravedad y cómo podemos hacer que nuestro player, nuestro objeto salte o haga ese efecto de saltar. Así que nada, yo creo que ya es suficiente como por hoy. Nos vamos con un poquito de algo un poquito nuevo que a lo mejor no sabíamos, y te aconsejo de verdad que si no entendiste muy bien esto de la velocidad en Y, de la aceleración, de estos valores que estoy utilizando, si tú estás conmigo escribiendo este código en tu computador, o si no, simplemente estás viendo los videos, trata de poner un poco pausa en esas partes, ver un poquito las variables y tratar de entender por qué estoy haciendo yo cada cosa, tratar de identificar un poco las diferencias entre Y, velocidad en Y y aceleración, y
ver un poco por qué estoy haciendo esas multiplicaciones y esas sumas allí, que es algo que lo traté de explicar lo mejor posible, pero yo entiendo que es un poquito complicado tanto para mí de explicar como para ustedes de entender. Así que, bueno, la mejor de las suertes, y ya nos veremos en el próximo video aplicando más cosas a esto, que esto está ahorita, como te darás cuenta, súper crudo y no se parece en nada a el juego del dinosaurio que estamos acostumbrados. Así que nada, nos vemos en ese próximo video. Chao.